Hola amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos compartir con usted otra vez un viernes en la noche. Espero que esté teniendo una hermosa y bendecida semana. Y ya empezamos septiembre, ya estamos en el 9º mes del año, rapidísimo. Hoy muy contenta porque tenemos a nuestro gran amigo y director regional Sixto Porras. ¿Cómo estás, Sixto? Muy bien, gracias a Dios. Qué privilegio estar con la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica. Usted sabe que me Muchísimas significa gracias. muchísimo, ¿ah? Me significa mucho ver cómo has crecido, cómo ha crecido el equipo, el trabajo extraordinario que están haciendo. Les felicito. Muchísimas gracias. Así es, estamos muy contentos y muy motivados en la oficina, trabajando todos los días, buscando cosas nuevas que hacer, encontrando la forma de estar cerca de todos ustedes que nos buscan, que nos escriben. Así es que un placer poder estar con ustedes una semana más. Como te contaba hace un minuto, les quiero contar a nuestros amigos, hemos decidido en el mes de septiembre exaltar, rescatar, cultivar algunos valores que creemos esenciales en una familia sana, en una familia fuerte. Y quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Por qué crees que es importante que en las familias dediquemos tiempo, planeación y esfuerzo en cultivar valores en nuestros hijos? Es fundamental. En primer lugar, vamos a definir los valores. Los valores, por decirlo en los mejores términos, es aquello que yo más valoro, que yo más aprecio. Esos son mis valores. En una forma figurativa, es la carretera sobre la cual yo elijo construir mi vida. No lo determinan las emociones, no lo determina muchas veces lo que pienso, es lo que yo creo, lo que acepté como propio. Por lo tanto, los valores son la huella que los hombres y las mujeres que hemos amado y admirado han ido dejando en nuestra vida mientras caminamos juntos. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo a valorar y apreciar? Lo que he visto que mis héroes valoran y aprecian. Lo que yo he visto que mis modelos, las personas que yo amo valoran y aprecian. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de costumbres. Entonces, el otro día en la oficina, una compañera nos vio a Daniel y a mí caminar juntos y nos vio por detrás. Ella salió y nos vio caminando y dice, uy, qué susto. ¿Qué le pasó? Dice, es que caminan igualito. Entonces, vamos, así como las personas de nuestro lado aprenden a caminar como nosotros, aprenden a hablar como nosotros, así como yo veo que mi nieto Emiliano ya pronuncia como un tico, como un costarricense. Es lógico, es normal. Camina con ticos, escucha a ticos hablar, entonces su acento va a ser costarricense, porque sus papás son costarricenses. Entonces, de la misma manera, los valores que van rigiendo nuestra casa son los valores que los más pequeños van interiorizando. La pregunta es, ¿cómo se enseñan los valores? Los valores se enseñan mientras caminamos juntos, no por discursos largos. Voy a darle un discurso de valores. Lo duerme al muchacho. Los valores se enseñan cuando estamos comiendo en la mesa y uno le dice, use bien la servilleta, use el cuchillo y el tenedor, no te levantes sin pedir permiso, espera tu turno para hablar. Entonces estamos sembrando valores, el valor del respeto, buenos modales, estamos sembrando en ellos el valor de la consideración hacia los demás, ¿sí? No, en esta casa no gritamos, mi amor. Aquí nos hablamos con respeto entre nosotros. Entonces él lo entiende. Cuando va a otra casa y ve que se gritan, él dice, qué extraño, ¿sí? Entonces, los valores se enseñan mientras caminamos juntos, pero también se enseñan cuando intencionalmente yo voy dejando en ellos valores, principios, conceptos, conversaciones que nos permiten ir marcando su vida. El otro elemento es que los valores se aprenden de la persona que yo admiro. Entonces,
yo tengo que producir una admiración en mis hijos y la tenemos de forma natural. De hecho, todos los niños quieren casarse con la mamá cuando son pequeñitos. Yo quiero casarme contigo, mami. Yo voy a casarme contigo, mami. Claro, luego ellos dicen, uy, ¿cómo yo podía decir eso? ¡Qué vieja! ¿No? Porque ya despiertan a otras cosas. Entonces, los valores se enseñan mientras caminamos juntos. Los valores se enseñan intencionalmente y los valores se inspiran por el modelo que está a nuestro lado. Hay otro, el principio fundamental en la enseñanza de los valores. Los valores se enseñan a partir del ejemplo. Entonces, de forma natural, yo puedo decirle, es malo mentir, pero si en casa yo miento, hay una contrariedad. Entonces, la enseñanza que prevalece es el ejemplo sobre el discurso. Entonces, este punto es importante que yo entienda que enseñamos a partir del ejemplo. Y creo que algo muy importante es que tenemos que ser conscientes desde el inicio de nuestro papel en la crianza de los hijos, que querramos o no, vamos a estar moldeando valores para ellos. Como decías ahora, puede ser el molde del mentiroso, del que engaña, del irrespetuoso. Tal vez no era su intención enseñarle eso a sus hijos, pero es lo que está logrando con su comportamiento, es lo que usted está logrando enseñar con lo que vive día con día. Entonces, es muy importante hacer una pausa y decir, ok, no me había percatado tal vez de eso, de esta realidad, pero tengo que decidir entonces qué valores quiero sembrar en mis hijos. Cuando nosotros nos íbamos a casar, nos enseñaste un principio que trato de aplicar hasta el día de hoy y lo comparto y lo aplico a cuanto puedo. Nos dijiste, antes de casarse, haga una lista de las cosas y los valores que usted ve en su casa que le gustan, pero también anote los que no le gustan. Porque si usted no toma conciencia de eso, los va a repetir aunque no le guste. Tal vez hoy es un buen día para detenerse y recordar qué valores le gustaban de su familia y cuáles no, y cuáles son los que ha decidido sembrar en su familia. Esto que estás diciendo, Ana, es muy importante porque también uno debe desaprender lo que no estuvo bien. Por ejemplo, alguien que nos observa puede decir, yo crecí en una casa donde habían gritos, donde había abuso físico y dice, ese es un antivalor y yo lo voy a catalogar como un antivalor y no quiero repetirlo. Lo que estás diciendo es que yo debo de ser consciente de lo que estuvo mal y observé y me impactó a mí, porque sin darme cuenta, yo puedo repetirlo porque es el patrón de conducta que yo observé. Entonces, aunque me haya dolido, aunque yo haya sido víctima, yo tengo que determinar, esta conducta no la voy a repetir, porque si yo repito esta conducta, produzco el efecto que produjo en mí. Hay dolor en mi corazón. Por lo tanto, es crucial que yo desaprenda y ahora debo de interiorizar la nueva conducta que voy a hacer prevalecer. Aquel consejo que le di a ustedes todavía lo doy a las parejas que me consultan o en los seminarios de jóvenes. Ustedes tienen que hacer la lista de lo que ven y admiran para ser consciente de cuáles valores yo quiero trasladar a la familia que yo voy a construir, porque es lo que yo aprendí de primera mano. Hay un elemento fundamental en la enseñanza de los valores. Los valores no se imponen. Yo no puedo decirle a mis hijos, ustedes amen a Dios porque yo amo a Dios. Mis hijos amarán a Dios porque me ven a mí amando a Dios. Porque yo los llevé a la iglesia cada domingo. Porque nos sentamos a leer la Biblia juntos. Porque cantamos juntos. Y porque Dios fue marcando, 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 marcando. Esas palabras, esos momentos especiales, esas enseñanzas que a veces uno dice, uy, mi hijo está dormido en la iglesia, uy, pero es que no quiero ir, pero ¿por qué voy a ir? Aunque uno a veces insiste, insiste y uno dice, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. ¿Por qué?
porque fuimos poniendo un fundamento poco a poco, poco a poco, y cuando ellos crecen, lo valoran. Daniel tenía 20 años, mi hijo mayor, cuando Helen cumplía años, y les dijimos, bueno, vamos a decirle algo bonito a la cumpleañera. Y Daniel dijo, mamá, dice, el otro día yo estaba pensando que cuando yo tenga mis hijos, me gustaría educarlo como vos nos educaste a nosotros. Y en ese momento Helen sonrió y dijo, valió la pena, me explico. O sea, valió la pena. ¿Por qué? Porque un día, aunque ellos hayan refunfuñado, hayan dicho, no estoy de acuerdo, pero ¿por qué tengo que venir a tal hora? ¿Pero por qué debo de acostarme a tal hora? ¿Pero por qué debo de lavarme los dientes siempre? ¿Pero por qué debo de...? Mañana ellos lo van a agradecer. Es el fundamento, es la constancia también, un ingrediente muy importante en la creación de los valores. Dentro de todos los valores que discutíamos como fundamentales, importantes para la familia, escogimos 5 que vamos a estar tratando durante este mes. Sin embargo, creo que hay uno que es el que da pie, fundamento, es el pilar del resto de los valores. Y es el que quisiera que comentáramos hoy, que es el valor de la fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, si nuestra vida va sin un contrapeso, ¿verdad? Vamos como veletas. Tenemos que tener un norte, tenemos que tener un entendimiento de quiénes somos, un entendimiento de para qué vinimos, un entendimiento de qué hay más allá de esta vida. Si no tenés fe, ¿cómo logras eso? Ajá, muy bien. Vamos a comenzar por definir la fe. La fe es la confianza absoluta en Dios y sus promesas. Eso es fe, es poner mi confianza absoluta en Dios y en lo que Él me ha dicho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No es mente positiva de decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, 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 no. Yo puedo creer en un fundamento equivocado. Puedo creer que si le pido a este árbol, el árbol va a ser un milagro. No, yo tengo que tener una fe viva y eficaz, probada, inteligente, razonada. Y es la fe que ha sostenido al pueblo de Israel. Es la fe que ha sostenido a los cristianos alrededor del mundo. Y en estos 21 siglos que hemos pasado, Jesús que caminó por la tierra, que nunca salió de 40 kilómetros cuadrados, los discípulos que eran pescadores y gente del vulgo, sencilla, que nunca salieron de 40 kilómetros cuadrados, excepto Pablo después, que comenzó a predicar en el Nuevo Mundo, le llamaban, que llegó hasta Roma, que llegó a más allá de Europa. Bueno, aquí es donde nosotros debemos de entender qué es lo que ellos tenían para haber conquistado el mundo entero. Fe. ¿En quién? En quien les dijo que conquistarían el mundo entero. Fe, el padre de la fe es Abraham, porque es el primero que sale en obediencia tras una promesa. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y te daré una nación tan grande, y saldrán reyes de naciones, y serás de bendición a las familias de la tierra. Y Abraham salió a los 75 años, casado con una mujer hermosa que no tenía hijos porque era estéril, y salió con una promesa. Fe es lo que hizo Abraham, comenzar a caminar, como dice Hebreos 11, si usted quiere definir la fe y comprender la fe, tiene que leer Hebreos 11 en la Biblia. Busque Hebreos 11 y le va a ayudar a comprenderla porque está la lista de los héroes de la fe. Y fe se tipifica por obediencia, no por sentimiento, no por vista. No lo determina lo que veo, porque, por ejemplo, lo que yo veo, hoy veo mi computadora, hoy te veo, no se requiere fe, se requieren sentidos. El sentido de la vista me permite interpretar que lo que veo es real, entonces no se requiere fe, pero fe es creer que es real lo que un día voy a recibir. Normalmente los padres lo creen y lo heredan los hijos.
Y es lo que le ocurrió a Abraham. Abraham vio un hijo y un nieto. Entonces, cuando Abraham ve a su hijo, ve naciones completas. Bueno, el pueblo de Israel y los cristianos tomamos el fundamento de nuestra fe en el padre de la fe que fue Abraham. La otra pregunta que puede surgir es, ¿la fe es para los religiosos, los sacerdotes, los pastores, la gente de fe? No, es para todos. Entonces, en Israel, cuando Jesús caminaba, encontramos un centurión romano, es decir, no era judío, no era un creyente en el Dios de Abraham, que cuando vio los milagros, él dijo, mi hija está enfermo, mi criado está enfermo. Jairo, uno de los principales sacerdotes, mi hija está a punto de morir. Por favor, Jesús, ven a casa a sanar mi única hija. Es en medio de la desesperación, en medio de la crisis, donde yo caigo de rodillas y tengo que acudir a Dios y decirle, Dios mío, tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Vengo frente a un imposible para pedirte tu favor y tu gracia. Entonces, no significa que la fe es algo que algunas personas especiales tienen. La fe es un don de Dios como un regalo para toda la humanidad. Entonces, si usted tiene falta de fe, pídale a Dios, pídale a Él. Es la mujer con el flujo de sangre. La mujer viene y cuando Jesús va a la casa de Jairo, ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Por 12 años había tenido flujo de sangre, había gastado su dinero y nadie había podido sanarla. Bueno, cuando toca el borde del manto de Jesús, ella es sana, porque tuvo fe. Entonces, fe es encontrarme cara a cara con Dios, pero ahora le voy a llevar a un paso más profundo. Qué triste sería que yo buscara a Dios solo por el milagro. Entonces le doy el ejemplo. Van 10 leprosos. La comparación del leproso en aquella época es como decir un enfermo de cáncer terminal, ya donde su cuerpo comienza a manifestar los últimos estadios de la enfermedad y ya los doctores le dicen, no hay sanidad, no hay cura. Entonces usted tiene que aislarse, tiene que aferrarse a que va a morir pronto. Bueno, los portadores de lepra en aquel momento eran expulsados de la ciudad, fuera de la ciudad, porque no se sabía cómo se contaminaba y por lo tanto era tan desagradable a la vista porque las personas perdían la sensibilidad. Entonces, si un clavo entraba en su pie, el clavo seguía hiriendo, hiriendo, o roedores venían y comían su piel y ellos no se daban cuenta. Entonces, toda su carne comienza a desfigurarse. 10 leprosos se encuentran en el camino con Jesús, 10 leprosos. Jesús les dice, vayan al templo y preséntense ante el sacerdote. Bueno, de camino son sanos y de camino ven que sus cuerpos se restauran. Y yo me imagino que ellos de camino dijeron, soy sano, obtuve lo que quería. Y me imagino que cada uno corrió a su ciudad y a su familia, pero uno, que era un samaritano, es decir, un extranjero, fue el único que se devolvió y cayó de rodillas a los pies de Jesús. Y Jesús hace una pregunta. ¿No fueron 10 los que fueron sanos? ¿Solo uno regresó? Entonces, el milagro de la fe no es la sanidad, no es la casa, no es pasar lo del COVID. El milagro de la fe es que en medio del milagro que yo vivo físicamente, yo me encontré con Dios y Él vino a ser mi Salvador. Entonces yo descubrí que por medio de la fe puedo acercarme a Dios y encontrar perdón, encontrar socorro, encontrar ánimo y me convierto en su hijo. El milagro de la fe es convertirme en hijo de Dios. Y es un milagro maravilloso, un milagro que trae plenitud completa a la vida. Yo creo que no se puede decir de otra forma, trae plenitud. No porque al tener fe todo va a ser fácil, no porque al tener fe todo se arregló, no porque no voy a estar enfermo nunca, sino porque
puedo ver más allá de las circunstancias que estoy viviendo, porque puedo entender que hay algo más que va más allá de mi vida, que va más allá de mis circunstancias, y eso en un momento como este que estamos viviendo, por ejemplo, trae consuelo, trae gozo, trae paz, entender que hay algo más que una enfermedad, que hay algo más que una pandemia, que hay algo más que la pérdida del empleo. Te da una perspectiva diferente de la vida y por lo tanto una perspectiva diferente para vivir tu vida. Ujú. Así es. Eso es lo más bello, que la fe en medio del dolor trae esperanza. No significa que Dios nos promete ausencia de dolor. No, no, no. Es que Él está con nosotros en medio de la angustia, en el valle de sombra y de muerte. Su mano me infundirá aliento, su callado me guiará por los caminos correctos. Es que yo pueda saludar a lo lejos el fruto de haber creído en Dios. Es que él me llene de paz, Él me llene de gozo en medio de la adversidad. Que mis amigos puedan decir, ¿cómo tenés tanta paz? Porque he confiado, porque tengo fe en Dios. Saldremos adelante. ¿Cómo es que puede reír cuando todos lloran? Bueno, porque confía en Dios. No significa que es malo llorar. Es válido llorar de dolor, de angustia, de preocupación, es válido. Pero en medio de mi dolor, yo tengo que aprender a refugiarme en Dios para levantarme a partir de la fe, en la confianza de que viene un nuevo día, de que pronto saldremos del momento difícil, de que Él nos sacará de su mano, de que saldremos más fortalecidos. Eso es lo importante. Y cuando pienso yo que cuando hemos abrazado la fe, eso nos da un norte y ese es la brújula para poder tomar decisiones en nuestra vida, para poder eh, decidir en qué quiero eh, gastarme, en qué quiero invertir mi tiempo, cuáles son los valores entonces que quiero infundir en mi familia, en mis hijos, a raíz de mi fe. Puedo entonces entender que el amor es un valor fundamental, el servicio es otro valor fundamental, en fin, hay muchos valores que nosotros podemos decidir vivir en nuestra vida. En este momento yo quisiera hacer un pequeñísimo cortis, como decimos nosotros, para saludar a las personas que nos están escribiendo en el chat. Queremos saludar a nuestros hermanos en Misiones, Argentina, también Alejandrina Vargas desde Perú. Y queremos invitarle para que usted comparta con nosotros en el chat cuáles son esos valores que usted considera fundamentales y los valores que usted ha decidido que quiere sembrar en su familia. Y cuéntenos cómo ha hecho para hacer que sus hijos, que sus nietos incluso puedan compartir y vivir estos valores en sus vidas. ¿Cómo podemos hacer para sembrar la fe en nuestros hijos? Hace un rato diste unos cuantos ejemplos y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando mi hijo mayor, David, estaba muy bebé, apenas unos meses, mi suegro venía a casa, vivíamos a la par, y él me decía, Anita, ¿quieres que lo duerma? Mi suegro se sentaba en la mecedora, lo acurrucaba y le cantaba himnos y le recitaba salmos. O cuando caminaba con él y lo alzaba, él siempre hablaba de las maravillas del Señor. Y usted dirá, pero es que es un bebé, no va a entender nada de lo que le están diciendo. Estaba contándole a su espíritu acerca de las bondades del Dios en el que él cree y quiere traspasarlo a su nieto. ¿Cómo podemos como papás, como abuelos, como tíos, como cuidadores de niños pequeños, infundir la fe, transmitir la fe en nuestros hijos? En primer lugar, para poder trasladar un valor, yo tengo que creerlo y vivirlo y experimentarlo en mi vida. Entonces, así como don Hugo, el abuelo, venía con el nieto a compartir lo que él creía, así se enseñan valores y la fe es un valor fundamental. Entonces, yo puedo dar lo que yo tengo. Entonces, yo tengo que crecer en creer a Dios para poder ser fortalecido en Él y así animar también a otros.
¿Cómo los voy a animar? De esta manera en que lo hacía don Hugo. Bueno, número uno, pasar tiempo con la persona, donde yo puedo trasladar lo que yo creo, puedo trasladar la fe a partir de himnos, de textos bíblicos, de dar gracias a Dios, de orar, enseñar a orar a mis hijos. En segundo lugar, tener costumbres o hábitos o tradiciones, vamos a llamarles tradiciones, leer un pasaje de la Biblia juntos, orar juntos, tomar un tiempo para reflexionar, tiempo para dar gracias a Dios, tiempo para orar juntos en familia y pedir milagros y dar gracias cuando estas cosas ocurran. Bueno, en ese sentido, sin darnos cuenta, poco a poco vamos a ir trasladando la fe. Le voy a llevar a mi infancia. Yo estaba muy enfermo de niño y una de esas noches, a las 5 de la a los 5 años, en la madrugada yo tenía un dolor intenso, pero muy intenso. Y corrí al cuarto de mis papás y les dije, por favor, oren por mí, por favor, oren por mí. Y mi papá y mi mamá me acurrucaron en la cama y tomaron un momento para orar por mí. Yo me dormí. Al día siguiente yo corría y mi mamá me gritó, pero anda a la cama que vos estás enfermo. Y dice que yo le dije, no mamá, anoche Dios me sanó. Era la convicción de un niño de 5 años. La pregunta es, ¿de dónde yo saqué esa convicción? Porque yo corrí y le dije, no le dije, llévenme al hospital o llamen al doctor. Yo les dije, oren por mí. ¿Por qué? Porque ellos me habían enseñado a confiar en Dios, porque yo lo había visto en mis padres orar. Entonces, una de las costumbres hermosas que había en mi casa era orar juntos como familia, era pedirle a Dios juntos como familia. Y esto era lo que nos permitía, les permitía a mis papás ir formando en nosotros una fe creciente. El otro elemento que es clave es permitirle a su hijo orar para que él pueda ver milagros en su vida, ¿sí? Entonces, cuando yo era niño, a los 8 años, yo recuerdo que mi pastor en la iglesia, en las reuniones de oración, en ocasiones, cuando yo llegaba, me ponía a orar. Posiblemente miraba a un niño en una reunión de oración y se preguntaba, ¿qué hace un niño aquí? Pero cuando él me miraba, me llamaba y me decía, Sixto, venga, ore aquí conmigo. Y yo oraba, simplemente era la oración, la inocencia de un niño. Lo que quiero decirle es, haga que sus hijos también sean protagonistas de milagros. No solamente que acudan a usted, sino permítales a ellos ser protagonistas de milagros. Y esto es crucial. El otro elemento es que cuando leemos la Biblia, reflejemos los milagros que ocurrieron y los actos de fe que se dieron. Como bien dijiste, la fe lo determina, esas creencias que nos permiten acercarnos a Dios y creer que lo que Él ha prometido para nosotros es verdad. Entonces, acérquelo a las promesas de Dios, mándeles texto bíblico, mándeles mensajes, mándeles canciones. Oye, escuché esta canción y me impactó, escúchala. Una canción, leí la Biblia y vi este texto bíblico y me impactó. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, eso que a usted le llegó al corazón, transmítalo, mándelo. Pero no sé si lo leen o no lo leen, no importa. Usted cumpla su misión. ¿Cuál? Es ir sembrando semillas. Y llegado a los momentos cruciales, ellos recordarán esos momentos. Y termino. Una de las cosas que yo recuerdo de mi infancia es sentado en los regazos de mi mamá, debajo del árbol de tamarindo que había en el parque. Y mi mamá en su mecedora nos sentaba en la tarde y nos leía la Biblia a cuadros. ¿Cuánto duraba la escena? No sé, 5 minutos, 3 minutos, yo no lo sé. Yo solo sé cómo llegamos ahí, no lo sé. Yo solo sé que en mi memoria de infancia tuve una mamá que me leyó la Biblia a cuadros. Esa fe marcó mi vida. Cuando yo entro a la adolescencia y comienzo a apartarme de Dios, esos valores, esas lecturas,
Esos momentos de fe guardaron mi vida y prepararon el camino para que yo regresara en el momento indicado. Y hoy puedo predicarlo, puedo hablarlo, porque no es algo que aprendí de memoria, es algo que vivo y que es mío. Sí, y creo que dices algo muy sabio, y es que debemos tener en cuenta las edades de nuestros hijos. No podemos pretender a un chico muy pequeñito sentarlo hora y media a escuchar una prédica. Existen recursos que nosotros podemos usar dependiendo de la edad. Por ejemplo, ahora en el app de Enfoque a la Familia tenemos recursos para todas las edades. Hay historias bíblicas contadas en caricaturas. Entonces usted puede verla con sus niños, les va a llamar la atención, después puede repasar la historia que acaban de ver, contarle a tu abuelita la historia que viste hoy, en fin. Tenemos recursos para chicos más grandes. Si usted tiene alguien, un chico que ya puede leer, comprarle una Biblia a cuadros, puede comprarle una Biblia ilustrada, puede hacerlo de muchas formas. Depende de la edad que su hijo tenga. Permítame recordarle que en nuestra app tenemos recursos para todas las edades. Entonces, usted puede buscar app.enfoquealafamilia.com y usted ahí puede suscribirse a la app y usted va a tener infinidad de recursos para compartir de la palabra de Dios con sus hijos y con el resto de la familia. Hay una serie que quiero recomendarles que se llama Aventuras en Odisea. Son 12 videos con valores importantes que con caricaturas maravillosas sus hijos no la van a olvidar. Es cierto, las personas que crecieron viendo estos videos dicen, ahora soy yo quien se los enseño a mis hijos. No olvido las cosas que yo aprendí por medio de Aventuras en Odisea. Es que no se lo pierda, no pierda la oportunidad. Ahora que tenemos que encontrar recursos para que nuestros hijos no se aburran en casa, para que aprendan cosas nuevas, ya sabe dónde encontrarlas. Ahora, si se trata de un adolescente, si usted tal vez nunca se había puesto a pensar en los valores, en la fe, en estas cosas, pero dice, ahora entiendo la necesidad y mis hijos están grandes, ya no son de acurrucar. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo a inculcarles la fe a ellos? Me encanta la pregunta porque es de las tareas más difíciles. En primer lugar, no trate a su adolescente como si fuese un niño. A un niño uno lo lleva de la mano, le dice qué hacer, le dice cómo comportarse, le instruye en todo sentido. Con el adolescente usted tiene que revelarse como un amigo, es decir, alguien que va confiando en él, donde usted tiene conversaciones con él. ¿Ve la diferencia? Diálogo con él. Entonces, es diferente. Si a él le gusta hablar de ajedrez, si a él le gusta hablar de películas, si a él le gusta hablar de... Mi hijo Daniel hablaba de kickboxing, ese era su tema. A Esteban le gustaba bailar, por ejemplo, entonces iba a clases de hip hop y a todo eso. Íbamos con ellos. ¿Qué significa? Ahora voy a hacer lo que hacían los maestros antiguos con sus discípulos, que eran caminar juntos. Era caminar juntos. Mi hijo Daniel le encantaba ir al estadio. Entonces, de vez en cuando yo me iba al estadio con Daniel. ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? Que mientras caminamos juntos, le estoy enseñando el mundo. ¿Observas eso? ¿Cómo hablan? ¿Te parece bueno? No. Entonces, nunca hablemos así, mi amor. Vos podés venir al estadio, pero no dejes que la pasión te haga decir las palabras obscenas que aquí escuchamos. Entonces, vamos a enseñarles discernimiento. Todavía recuerdo en una ocasión que veníamos del estadio y iba con Esteban y con Daniel. Daniel era un preadolescente y Esteban todavía era un niño. Íbamos a cruzar la calle y dije, voy a probarlo. Entonces les extendí la mano a los dos. Esteban me levantó la mano y me dio la mano, y Daniel me corrió la mano. Y en ese momento me di cuenta que mi hijo estaba creciendo. Él quería cruzar la calle por él mismo a mi lado. Entonces yo le dije, bien, vamos a cruzarla juntos. Sí, nos fijamos y cuando yo diga crucemos, crucemos, porque venían muchos vehículos. Entonces es confiando
en ellos. No significa ausencia de diálogos. En algún momento usted sentirá que su hijo adolescente le dice, ay, ya mamá, ya papá, ya no me hable tanto. Bueno, ahí significa que los diálogos son cortos. Yo un día le pregunté a Daniel, Daniel, ¿cuánto tarda un joven para desconectarse cuando habla con un papá? 3 minutos, papá, 3 minutos. Muy sincero. Sí, sí, 3 minutos, papá. Muy bien. Entonces yo lo escuché y yo lo tenía presente. Yo decía, muy bien, mis conversaciones tienen que ser cortas, muy puntuales. A veces usted pensará que esas conversaciones se las lleva el viento. No, no se las lleva el viento. Aunque estén así, con el gorro encima y con los ojos cerrados o con la gorra y con los pies subidos y usted siente que no le están escuchando, ellos nos están escuchando y lo están atesorando en su corazón. En la transmisión de valores hay dos elementos fundamentales. Uno, la actitud del deseo de modelar y de enseñar. Y dos, esta enseñanza tiene sentido cuando hay afectividad. Es decir, yo no puedo pararme como un maestro a dar clases. Yo tengo que pararme como un papá y una mamá que abraza. Muchas veces los valores se enseñan sin palabras. Cuando le vi llorar y le abracé, ¿sí? Todavía recuerdo cuando Daniel o Esteban también en su momento lloraron por alguna joven, ¿no? Que se enamoraron y lloraron y no me quiere y lloraban, ¿verdad? Y entonces vinimos y lo abrazamos y a los dos los trajimos a dormir esa noche con nosotros en nuestro cuarto. Eran niños, 12, 13 años, sus primeros momentos de enamorarse. Y todavía los recuerdo cuando lloraban por esos momentos duros en su vida. No subestime sus sentimientos. Los sentimientos de un preadolescente, de un adolescente, son muy importantes. Valore los amigos. Entonces, una forma de enseñar valores a sus hijos es acercando los amigos a la casa. Entonces usted observa a los amigos, ama a los amigos, influencia a los amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos van a influenciar la vida de sus hijos. En el tanto usted gane el corazón de sus amigos, usted está garantizando que la influencia que tengan en sus hijos sea buena. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, posiblemente usted juegue un rol de mamá o de papá con esos amigos. Y a lo mejor esos amigos no tengan quien los abrace, no tengan quien los escuche, y usted lo metió a la cocina, vení cocina conmigo. Y aquel muchacho asustado de que usted le habló con respeto, de que le dio valor, de que lo escuchó y de que lo abrazó. Entonces ellos terminan amándolo. Entonces aquí usted consiguió un socio para su hijo adolescente, que es este chico que por el amor que le tiene a usted va a ser una buena influencia. El último elemento es acerque personas buenas a la vida de sus hijos. Por ejemplo, Pablo llega a amar a un joven llamado Timoteo. Timoteo tiene la influencia de una mamá y de una abuela. El padre era griego, el judío, pero no se menciona al papá. O murió o se fue, ¿sí? Entonces, ahí se menciona la fe de una madre y de una abuela. Pero yo creo, este está en Hechos, que en Derbe, cuando Pablo ve a Timoteo, no es que lo ve, para mí es que la abuela y esa madre lo acercan a Pablo. Vamos, presentémosle a Pablo, porque Pablo va a ser una buena influencia para Timoteo. Entonces, intencionalmente, usted tiene que acercar personas que sean modelos, que admiren, que respeten y que amen sus hijos adolescentes, con quienes hagan clic, ¿sí? El sábado recordaba con mi hermana a un vecino, el esposo de una prima, ¿sí? Y era el esposo de las primas grandes y él era doctor, por cierto, y me llevaban de paseo. A mí me encantaba ir de paseo. Y él se ponía a cantar y me ponía a mí a cantar y cantábamos anuncios y jugábamos y me llevaban a la playa y eran personas nobles. Él ya murió, pero yo nunca olvido esos paseos, porque estas personas van a ser una influencia positiva, es decir, por la admiración que se les tiene, porque el niño abre el corazón, entonces va a absorber
esos valores, ¿sí? Igualmente acerque a los abuelos intencionalmente. ¿Por qué? Porque los abuelos van a transmitir valores y los nietos van a estar muy permeables con los abuelos, porque el abuelo les regala, el abuelo lo invita, el abuelo lo Ujú. lleva. Un día de estos mi nieto estaba aquí con nosotros y llevamos para su casa y me dice, Tito, me dice, yo quiero una pizza, pasemos por una pizza. ¿No? Entonces llegamos a la casa de los papás con una buena pizza. ¿Cómo no me va a amar mi nieto? Me explico. Si le doy Claro. pizza. Un día de estos ya me di cuenta que el triciclo que andaba ya le quedaba pequeño y dijimos, bueno, vamos a adelantarte tu regalo del Día del Niño. Pero dicen los papás, pero él ni sabe qué es el Día del Niño ni nada, no importa. Entonces vamos a comprar una bicicleta, Emiliano. Él iba con una alegría y con una ilusión. Tito, Tita y yo fuimos a comprar esta bicicleta, ¿no? Dígame usted, ¿cómo no va a amar a los titos? Me Por explico. supuesto. Entonces, usted va a acercar a las personas positivas, adultos, buenos modelos, para Ujú. que influencien la vida de sus hijos, adolescentes. Este es un elemento crucial en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, aquí abro mi corazón. En un momento donde mis hijos estaban muy adolescentes, pero muy adolescentes, en su conducta, dijimos, vámonos de paseo, donde un amigo, nuestro amigo Rey Matos, quien es pastor en Puerto Rico, son hermanos que amamos. Y lo llamamos y le dijimos, Rey, necesitamos unas vacaciones con nuestros hijos. Por favor, ámalos. Solo necesitamos eso. Ayúdanos a planearlo unas vacaciones que ellos recuerden. Entonces Rey planeó, nos consiguieron un apartamento frente a la playa, íbamos en caravana como de 10 autos para las playas y mis hijos eran lo más realizado. Esteban lo abrazaba, le tocaba la cabeza y Rey en un momento le dice, Esteban, le dice, quiero decirte que solo mi esposa y tú pueden tocar mi cabeza. Y para Esteban fue muy significativo, ¿no? Porque él se rapa, pelón, pelón, y entonces Esteban llegó y le acariciaba la cabeza. Y entonces Rey le hace notar que nadie toca su cabeza, solo su esposa. Y para Esteban eso fue significativo. Tanto amor va deshaciendo el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Eso es permearlo. Y lo último, es llevarlos a eventos que puedan impactar positivamente sus vidas. Por ejemplo, en una ocasión iba a dar varias conferencias a Argentina y cumplíamos 25 años de casado, Helen y yo, y decidimos que en medio de unas conferencias y un congreso de jóvenes íbamos a ir de vacaciones a Bariloche. Entonces, conquistamos nuestros hijos para que fueran y que también los íbamos a llevar a un partido del Boca y del River, ¿no? Ujú. Estaban ellos, pero que no se cambiaban. Fascinado. Un amigo nos consiguió las 2 entradas. Ni mi amigo pudo ir a ese partido, pero ellos estaban con un corazón abierto. Y luego llegamos a un congreso de 10,000 jóvenes, con oradores extraordinarios. Y mis hijos estaban impactados. Y de repente sube a la plataforma un amigo mío y comienza a hablar de Dios de una manera, pero de una manera, y de repente vemos a nuestros hijos llorar, llorar, llorar. A partir de ese día, sus vidas nunca más fueron iguales. ¿Por qué? Porque Dios usó ese evento para marcar sus vidas. Entonces, planee llevarlos a eventos determinantes que impacten la vida de sus hijos. Y ahora que estamos en tiempo de estar cada quien en su casa y donde las redes sociales y las Ujú. iglesias y muchos grupos tienen actividades en redes sociales, creo que es un buen momento decirle, vení, acompáñame a escuchar este webinario. Oí, fíjate que me lo recomendaron, escúchalo conmigo y me decís qué pensás. Eh, Abramos espacios para que nuestros hijos escuchen de la palabra de Dios. Eh, Tal vez usted no sabe por dónde empezar, tal vez usted dice, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo empiezo? Lo decías al principio, empiece por eh, tener una relación íntima de usted con el Señor y Él se va a ir encargando de fortalecer su fe,
Él se va a encargar también de dar palabras, de hacerles vivir ocasiones particulares en donde usted pueda, tal vez sin darse cuenta, dar testimonio de su fe para sus hijos, para su familia, en fin. Va a ver que en cuanto usted empiece a proponérselo, en cuanto usted empiece a pensar en eso, a pedirle al Señor, va a encontrar muchas oportunidades. Desde el amor, podrías hoy dar gracias por los alimentos. Posiblemente no sepan cómo hacerlo, no importa. Empecemos en la noche. Yo creo que algo muy importante para lo que decías ahora, hacer a nuestros hijos partícipes de la fe, protagonistas. Pídales, amor, tenemos una amiga que está enferma, necesitamos que oremos por ella. Y cuéntele después a sus hijos cómo salió la cirugía, cuéntele que ya está mejor. Permita que esta persona le cuente a sus hijos el poder de la oración en ella. Cuéntele a sus hijos historias de cómo su fe ha sido para usted importante, de cómo su fe le ha marcado la vida positivamente. Esas historias creo que le llaman mucho la atención también a los muchachos, aunque ustedes no crean que estén poniendo mucha atención, esas cosas les gusta oírlas también. Algo que marcó a mis hijos es que yo los llevara a los viajes conmigo. Y Daniel nunca olvida un viaje que hicimos a México, en varias ciudades. Y él dijo, papá, yo pude sentir el dolor de las personas, pude ver el dolor de las familias. Y ahí su corazón fue tocado por Dios para servirlo. Y él siempre lo cuenta con lágrimas en sus ojos. Ahí mi vida cambió porque yo vi el dolor de las familias. Esto es crucial, el hecho de que usted haga partícipe a sus hijos de su trabajo. Por ejemplo, amigos que dicen, vení, ayúdame con la computadora, ayúdame con las luces, ayúdame. Y juntos comienzan a vivir aventuras donde ellos pueden ver a papá y a mamá en acción. Ahí esos valores son importantes. Entonces, póngalo a su lado, como has dicho, a que vea o a que participe. Llévelo a su trabajo. Si ellos van a ser inspirados viéndolo a usted caminar, hacer, vivir su trabajo, llévelo a la empresa, llévelo a los lugares donde usted está y que son importantes. Llévelo a reuniones importantes, donde usted dice, esta reunión es importante. Por ejemplo, aquí voy a abrir mi corazón. Yo acerqué a Daniel, a Jonatán, a tu esposo, intencionalmente en un momento de su vida para que él viviera una experiencia al lado de Jonatán. Es decir, que se acercara con el propósito de ayudar. Entonces, el propósito de Daniel era simplemente estar al lado de Jonatán para ayudar. ¿Cuál era mi intención? Que él pudiera ver la fe en acción alrededor de personas que amo y que admiro, que mientras trabajan, que mientras actúan, van impactando la vida de mis hijos. Entonces yo los he llevado a reuniones importantes. A Daniel lo llevé a una reunión en Malasia, donde el hotel estaba sobre el mar y donde una parte del piso del hotel era cristal y uno caminaba y miraba los peces. Bueno, es una experiencia de paseo, pero intencionalmente yo lo hice con cuál era la idea de que mi hijo pudiera vivir experiencia al lado de modelos de personas que yo admiro, con las que trabajo, y que él pudiera captar la experiencia y fuera parte de esa experiencia. Bueno, así fuimos a Malasia, fuimos a varios países juntos y sus vidas fueron impactadas. El otro día Esteban me decía, papá, ya he viajado a 10 países, 10 o 9 países. Y yo dije, wow, 9 países. Y dice, gracias. ¿Por qué? Porque mientras caminamos juntos, ahí se da un impacto, una transmisión de valores importantísimo en la vida de nuestros hijos. Qué hermoso saber que nosotros podemos dejar huella en nuestros hijos. Qué hermoso saber que, bueno, es parte de la misión que el Señor nos ha dado, el dejar una huella en nuestros hijos, y lo podemos hacer. El Señor nos da herramientas, el Señor nos da instrucción para hacerlo, y instruyámonos, siga leyendo libros,
escuche nuestros podcasts en el app o en la página de Enfoque a la Familia Costa Rica. Instrúyase. Si su deseo es marcar la vida de sus hijos por medio de la fe, por medio de otros valores, instrúyase. La Biblia nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aun siendo viejo no se va a apartar de él. Esa es una promesa hermosa que tenemos. No piense que el tiempo invertido en esto es tiempo perdido, como decías ahora. Sepa que usted está marcando la vida de un niño desde pequeño y que eso puede marcar por completo la diferencia en la vida de un adulto. El tiempo se nos ha ido, desgraciadamente, pero quiero agradecerte una vez más por compartir con nosotros de toda tu experiencia, de todos tus años de trabajar con chicos, con grandes, con niños y con esa pasión compartiendo tu fe. Quisiera recordarles cuál es el lugar donde usted puede ir a suscribirse a nuestro app. Lo voy a compartir con ustedes aquí en el chat. Es app.enfoquealafamilia.com. Ahí usted va a encontrar también muchísimos recursos que le pueden ayudar con sus hijos. Y queremos saludar también a quienes nos han escrito desde Ecuador, Argentina, Paraguay, México. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y queremos invitarle para que el próximo martes nos acompañe y sigamos aprendiendo acerca de los valores de la familia. Muchísimas gracias, Sixto, por acompañarnos. Un gusto, un privilegio, Ana. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego.